especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros. Una oferta en seguridad vial especializada y única en el país. Programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir. Es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Hola, buenos días a todos y todas quienes están conectados. Mi nombre es Andrea Díaz, soy subgerente de seguridad vial de Mutual de Seguridad y hoy estaré con ustedes como moderadora en esta relevante conversación que hemos preparado sobre la investigación de siniestros viales. Antes de continuar, quiero recordarles que los micrófonos se encontrarán silenciados durante toda la transmisión y quedando el chat activo para que ustedes puedan entregar sus preguntas, sus consultas durante toda la presentación. ¿Ya? Y esperamos que todas las preguntas puedan ser contestadas al final de este webinar. Entonces, para comenzar y dar inicio, un poco de introducción a este webinar, es que la seguridad vial es un aspecto fundamental para que protejamos la vida y el bienestar de todos y todas en nuestras carreteras. Por eso que nosotros como Mutual de Seguridad hemos querido realizar este webinar con el fin que podamos conversar y relevar la importancia de este modelo de investigación de siniestros viales para las empresas sobre todo, para que tengan un debido desarrollo y proceso de este proceso y sobre todo la prevención de los futuros eventos que fueran a ocurrir. Entonces, justamente hoy y con el objetivo de explorar en mayor profundidad el tema, nos convoca, vamos a presentar a otro invitado. ¿Ya? Actualmente, él ejerce como consultor especializado en seguridad vial para el Club Europeo de Automovilistas de Chile, ya sea con la sigla SEA, y él posee una destacada formación como ingeniero de tránsito y transportes y cuenta con una amplia trayectoria como investigador experto en accidentes de tránsito, porque también a su vez él es un coronel en retiro de Carabineros de Chile con más de 10 años de experiencia en el Departamento de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros, que es la CIAT. Y entonces
sin mayores preámbulos, le presento a Víctor Cancino Veloso, quien nos brindará esta perspectiva más detallada acerca de esta importancia del proceso de investigación de siniestros viales. Así que, bienvenido, Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Andrea, gusto saludarte y de verte Igualmente, nuevamente, que nos volvamos a encontrar, y así es. principalmente en esta gran iniciativa de Mutual de Seguridad, que no ha sido la única. Hemos desarrollado muchas instancias como esta durante bastantes años, de los años que yo llevo trabajando en SEA, por supuesto. Claro, como tú bien decías, es un tema, los accidentes de tránsito es un tema de mucho hablar, depende de la perspectiva que se mire. Esta instancia nos convoca para entregar un barniz, un barniz de lo más relevante, de lo que verdaderamente importa en la investigación de un hecho de tránsito, un siniestro de tránsito o accidente de tránsito. Aquí yo voy a nombrarlo como accidente, porque no voy a entrar en la semántica de que los accidentes no son Tranquilo. accidentes, porque efectivamente no es así. En la gran mayoría de los hechos no son accidentes, porque los accidentes son fortuitos, son casuales. En tanto, cuando uno pasa una luz roja, un ceder paso, eso es, digamos, hay una cierta intencionalidad de contravenir la norma. Pero no voy a entrar en ese detalle. Para todos los efectos, vamos a hablar de accidentes de tránsito. Así que Perfecto. felicito nuevamente, felicito a Mutual, ¿ah? Que junto a su partner, que somos nosotros, estas importantes instancias de capacitación. Esta capacitación es una jornada muy, muy pequeña. Ustedes deberán entender que la formación y la capacitación de un investigador de accidentes de tránsito no se limita a una hora, 2 horas, sino que son muchas horas, más de 250 horas de estudio y formación. Por lo tanto, voy a tratar de ser lo más claro y lo más preciso dentro de la gran gama de aspectos que hay que tratar. Así que vamos con ello, pues. Vamos con ello Dale, Víctor. y tratar de que sea lo más dinámico y que produzcamos este proceso de feedback junto a ustedes. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, lo ideal y lo que yo prefiero es que las consultas y las preguntas las hagamos a fin de la presentación, Sí, para así dinamizar un poco más, dado el tiempo, en honor, en honor a la temporalidad que tenemos. Bueno, sí. eh, Te dejo, Víctor, con el público. Muchas gracias ahí por ya, toda la muchas introducción y gracias. sobre todo esta diferenciación de accidente y siniestro que quizás a lo mejor al final podemos ahí profundizar. Pero Muchas te dejo gracias. ahí para que inicies. Muchas gracias, Ya, Víctor. generalmente coloco esta lámina porque es una lámina que nos da a conocer qué pasaba hace 100 años atrás. Sepan ustedes que, para hablar un poco de historia, el año 1900, es curioso saber y darnos cuenta de que España tenía 3 vehículos, en Chile aún no habían vehículos. Otra cosa de la historia es que a contar del año 1920 en nuestro país se crea el primer reglamento de tránsito. Tenemos que pensar que la gran parte de las calles en nuestro país, zonas urbanas y zonas rurales, se andaba a caballo. Y este reglamento precisamente señalaba de que los caballos en zonas urbanas no podían andar al galope. ¿M? Podían andar al trote, pero no al galope. Este es un reglamento que se dictó en el año 1928 aproximadamente, un reglamento de tránsito. Y otra de las curiosidades es que posteriormente, 4 o 5 años después, por allá por el año 1930, se dictan algunos reglamentos que vienen a salvaguardar la vida de los que dirigían el tránsito en ese momento, que ya eran los carabineros. Los carabineros se crean en el año 1927, como ustedes saben, y una de las normas para resguardar la integridad de los carabineros era que los carabineros, ante un inminente atropello por un vehículo, usted tiene que pensar que ahí ya no había más de 200 vehículos en Chile en el año 1930, 300, 200 vehículos. Los carabineros podrían hacer, ante un inminente riesgo, podrían hacer uso de su bastón y podrían llegar a quebrarle el parabrisas para que no atropellara al conductor. Esas son las curiosidades de de la historia del automóvil y que, aunque sea, sea un dato al margen, no deja de ser relevante, importante, para ver un poco la evolución del automóvil, que la evolución del automóvil, de acuerdo a historiales, datan del año 1449, donde se crea la primera herramienta, el primer elemento móvil de desplazarse con engranajes y con polea, el año 1449 en Alemania. Y posteriormente viene ya
a sofisticarse un poco más en los años venideros, o en el ciclo venidero. Bueno, este es nuestro temario, que en general vamos a hablar de una introducción de la investigación que es un accidente de tránsito, las técnicas más relevantes, lo importante, lo relevante de la toma de datos, cómo determinamos una causa basal del accidente. Como regla general hay 2 o 3 métodos, y vamos a hacer también una revisión y un análisis del concepto de evitabilidad y del formulario. Obviamente que para adentrarnos en el tema tenemos que entender qué es un accidente de tránsito o siniestro de tránsito. Ahora más bien se habla de siniestro de tránsito. Aquí no voy a entrar de la semántica de uno u otro concepto. Pero los accidentes en realidad no son accidentes. La gran mayoría de los accidentes o de los siniestros no son accidentes. Los accidentes son fortuitos. En tanto, hay muchos hechos que se producen por negligencia, imprudencia e inobservancia de la reglamentación. Bueno, esta es una definición que yo tomo siempre y la cual yo me he valido hace años de María Graciela Berardo, que es una especialista, es una española, que dice que es un suceso o encadenamiento de sucesos en el que se encuentra involucrado uno o más vehículos en movimiento. Ahí ya tenemos una variable. O sea, necesariamente tiene que haber por lo menos un vehículo. Que ocurre en la vía pública, ahí tenemos otra variable importante y que ocasiona consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Daño o lesiones o el fallecimiento de las personas. Por lo tanto, aquí nos encontramos con la trilogía del accidente. Una, que son el vehículo, que ocurre en la vía pública, y la otra que ocasiona daños a las personas. Y esto, por supuesto, está en justa posición a lo que dice nuestra ley de tránsito. La ley de tránsito dice que las vías públicas son aquellas destinadas al uso público, eh, llámese calles, caminos rurales y urbanos, y también son consideradas, dentro de esta definición, aquellas de acceso público, como los aparcamientos y edificios de estacionamiento y demás lugares de acceso público. Por lo tanto, si tenemos un hecho de tránsito circunscrito dentro de cada uno de estos elementos, estaríamos hablando de un siniestro que es posible y amerite una investigación, un análisis sobre el hecho. Y lo que les decía y les reitero, la trilogía del tránsito. Vale decir que la composición o los elementos importantes y las variables relevantes que están inscritas dentro de un hecho de tránsito son la vía, el automóvil y el factor humano. Factor humano ya sea peatón, conductor o pasajero. Pero se le agrega otro factor que es muy importante desde el punto de vista de las empresas, que es el factor organizacional. Este factor es muy importante y relevante porque pueden hacer o pueden surgir causales que son atribuidas a factores organizacionales de la empresa, ya sea que el conductor no trabajó más de lo necesario, andaba con sueño o fatiga, andaba bajo los efectos del alcohol y la empresa no hizo nada. Pongámonos en el ejemplo de una empresa de transporte de pasajeros. ¿Qué hace esa empresa para que ese conductor esté en condiciones y esté apto para la conducción? Por lo tanto, también influye dentro de esta triada, de este triángulo de seguridad vial y sobre todo para la investigación de un hecho de tránsito. Yo los voy a poner aquí, antes de iniciar, para un poco soltar la mente, los voy a poner aquí en interrogante a ustedes para que me digan para dónde va ese bus. ¿Va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Este es un ejercicio que siempre hago más o menos para que veamos qué tal observadores y cómo estamos compenetrados en la investigación de hechos de tránsito. Si alguien me puede decir para dónde va ese vehículo o ese bus, los llamados buses amarillos, ¿hacia la izquierda o va hacia la derecha? ¿Qué me podría decir eso? Acá algunos dicen izquierda, otros dicen derecha. Ya. Fíjese Izquierda, otro usted dice izquierda. la relevancia que tiene ser un buen observador, porque un Es verdad. investigador tiene que recoger buenos datos en el sitio del suceso, pero además, dentro de todo este proceso de recogida de datos, tiene que ser un excelente observador. Fíjese que ese bus no va hacia la derecha, ese bus va hacia la izquierda, porque les pregunto, ¿por dónde ingresan los conductores? ¿Ingresan por el lado derecho o ingresarían por el lado izquierdo?
Claro, justo aquí un usuario dice, usuario dice, porque la puerta está del otro lado, izquierda porque la puerta Justamente. está al costado derecho. Esa es la respuesta. Esto para soltar un poco la mente. Pero también tengo un ejercicio para adentrarnos porque nos vamos a encontrar en varias ocasiones con la disyuntiva, ¿no? Y que son parte de los paradigmas. ¿Eh? La disyuntiva que frente a una congestión de tránsito, que nos enfrentamos en un cruce de calle. Ahí hay un vehículo, o con tan solo un vehículo dentro de esta congestión que saquemos, se soluciona el problema. ¿Quién me podría dar la solución? Yo te voy a responder, pero por aquí alguien dice que el 2. El 2. A ver si hay ¿Hay, otra respuesta. hay otro comentario? Otro dice el 3. Ya. Yo diría el 4. Es que si saca el 2, el 3 no va a poder avanzar. Claro. Va a avanzar solamente el 1. Por lo tanto, ahí la respuesta, ¿cuál sería? Bueno, eso se los dejo Dicen 6 por acá. el 6, La mayoría justamente. dice 6. La Sí, mayoría dice 6. se dan cuenta la relevancia e importancia primero que todo, ser buenos observadores. Ahora nos adentramos al tema, ¿por qué y para qué investigamos? Investigamos accidentes de tránsito, pero también investigamos cuasi accidentes, vale decir, aquellos near miss que se llaman, o lo, aquello que fue casi accidente de tránsito, que no produjo consecuencias ni produjo un fallecimiento, una lesión o un daño. Bueno, eso es porque investigamos porque se produce un hecho de tránsito, ¿ah? Porque hay un problema que hay que solucionar, ¿ah? Y hay que llegar a esa meta, hay que llegar a ese planteamiento del problema, porque ocurrió algo y ese algo hay que analizarlo de por qué ocurrió, porque hay una causa asociada a ese algo. ¿Mm? Pero las organizaciones tienen que pensar de que esta investigación no es por investigar solamente, sino que es para prevenir que ocurran hechos, prevenir que ocurran consecuencias graves, o sea, entregar soluciones a la organización. Y esto se basa sobre tres principales pilares, ¿ya? Que son la investigación de la causa, para decir, el analizar qué ocurrió, quién fue el participante del hecho y establecer cierto grado de participación dentro del hecho. Ahora nosotros determinamos causa y estas causas deben describir los hechos objetivos del accidente. Aquí no vale juicios de valor ni tampoco interpretaciones, sino que son hechos. Investigamos hechos tangibles que hemos verificado a través de todos los elementos de prueba. Por eso les reitero que la observación es uno de ellos y uno de los más importantes. Porque el aporte que tiene la investigación de accidente es, reitero, va a explicar objetivamente la causa y la dinámica y la evolución del accidente, y además un reparto justo de, ahí pongo en interrogación, responsabilidades o grado de participación. Aquí tengan presente que nosotros no establecemos responsabilidades, ojo, las responsabilidades de un accidente las establecen los tribunales. Por lo tanto, es siempre bueno en las investigaciones decir grados de participación mayor o menor de un accidente de tránsito. ¿Para qué hablarle respecto a los peritos? Que somos peritos nos cuestionan mucho, porque a veces colocamos nosotros dentro de nuestros peritajes la participación y el grado de mayor responsabilidad lo tuvo el participante 1, por ejemplo. Y el juez nos dice, no, pues, usted no tiene por qué hablar de responsabilidad si eso es parte de la sede de tribunales, de la justicia. Usted no tiene por qué establecer como dentro de su dinámica como responsabilidades. ¿Ok? Es un dato al margen también para que tengan conocimiento. Bueno, y la investigación también a la mejora de la seguridad vial. Toda investigación tiende a mejorar nuestros procesos, a mejorar la organización, ¿ah? A mejorar la seguridad vial, tanto interna como también externa. Y hay varias metodologías, pero primero hay que hablar de un método. El método de la investigación de accidentes, ¿sí? Allega a varias disciplinas, ¿ah? Y aplica una sistemática y varias técnicas y también estrategias, ¿ah? Que se trabajan con rigor. Nosotros vamos a trabajar y se trabaja más bien en un método de tipo cuantitativo, que es el racionamiento de tipo deductivo. Vale decir, el observador o que se constituye en un hecho de tránsito debe ver las cosas desde afuera hacia adentro. Vale decir, empezar o comenzar
desde un perímetro amplio e irse hacia el interior, hacia adentro. Ese es el llamado método cuantitativo, porque el método cualitativo, que es el racionamiento de tipo inductivo, que es de ir de lo particular hacia afuera, ese es el método no nos sirve en una investigación de un hecho de tránsito. Por lo tanto, es importante que eso también lo sepan. Y dentro de los niveles de investigación de un hecho de tránsito hay dos modelos. Hay un modelo más amplio, ¿ya? Que es el de más consenso, que es de una autora que es Juan López, que dice que hay 5 procesos, que está la información, la investigación en el escenario terreno, vale decir que vale, hay que ir al escenario, al lugar, trabajo técnico, reconstrucción especializada y análisis de la causa. Estos 3 últimos que en la práctica se hace en gabinete, se hace en la oficina, con un grupo conglomerado, con un comité multidisciplinario de personas. Y el otro, Irureta, que es más acotado, dice que hay 3 líneas base de investigación, que es la recolección y registro de datos, la reconstrucción y análisis. Pero ambas requieren de esto. Ambas requieren de la observación, de observación en todo momento. Aquí voy a hablar de algunas premisas y errores que en general ocurren durante los procesos de investigación. Por ejemplo, la investigación de accidentes puede ser una tarea muy sencilla o muy complicada. Esto, por supuesto, está en base a las técnicas de investigación que vamos a utilizar, la expertise del investigador. Y hay algunos accidentes, por supuesto, que son más complejos. No siempre está presente una sola causa que origina el siniestro. Hay que tener presente la multicausalidad. Y en realidad nunca hay una sola causa. Hay una causa que lo provoca, que es la causa basal. Pero hay algunas otras que son causas concurrentes en ese accidente que son importantes también determinar. Y dentro de la última premisa que pongo aquí, que ya no se trata solo de averiguar quién tenía la preferencia, por ejemplo, en un cruce de calle, sino que también hay que averiguar la velocidad de cada vehículo implicado y aplicar otros conceptos como el concepto de la evitabilidad. ¿Cómo yo puedo evitar los accidentes? Por otro lado, hay errores, por ejemplo, comenzar el trabajo con conclusiones preconcebidas. Intentar de encontrar posibles soluciones antes de contar con toda la información posible. Eso es datos que son lo importante. Buscar en el estereotipo sistemáticamente la causa del accidente. Pensar que todos los accidentes por alcance, por ejemplo, se producen por no distancia razonable. Así, porque también puede haber otra causal. No distinguir opiniones de hecho, que ya lo hablamos. Errores en la interpretación de huella y vestigio. Interpretar mal una huella de frenado respecto a una huella de ronceo, por ejemplo. Aplicar de manera incorrecta los principios de la física. Un perito debiera aplicar la física, la cinemática o la mecánica en muchos casos. Eso no va a ser exigible a ustedes, por supuesto, salvo aquellos que se adentren un poco más en la investigación y aplican técnicas de la física para la investigación de accidentes de tránsito. Confundir conceptos también, velocidad reducida respecto a velocidad inadecuada. Bueno, pueden haber muchos aspectos. Este otro ejercicio que yo aplico y que se lo entrego a los alumnos para que veamos la diferencia o sepamos la diferencia entre quién tiene mayor grado de participación de un accidente respecto a las consecuencias que tiene el accidente. Por eso yo hablo aquí, y ustedes pueden ver abajo, cuando digo directo e indirecto, es que se refiere a las consecuencias. Las consecuencias vale decir si hubo muerto, fallecido, si hubo daños. Y en cuanto a activo y pasivo, en cuanto a la participación que tuvo, o qué contribución, si tuvo la mayor contribución a que el hecho se produjera o no se produjera. Esto es un ejercicio, aquí hablamos de 4 categorías. Por ejemplo, el protagonista directo, activo, de acuerdo a esta nomenclatura que pongo abajo, es el afectado por el accidente, por eso es directo, porque se afectó, por acción propia, vale decir que él tiene el mayor grado de participación. El protagonista directo pasivo es, claro, este también es afectado, pero en ningún caso tuvo que ver con el accidente, porque no tuvo grado de participación. Y el protagonista indirecto activo es aquel que no está afectado, ¿ah? No está afectado, por lo tanto es indirecto, pero sin embargo sus acciones influyeron en el accidente. Y el protagonista indirecto pasivo es que el no afectado
pese a que ningún acto suyo contribuyó a su materialización. Este es un juego que se aplica mucho, ¿ah? Y que es bueno ir soltando la mente para que veamos cuál es, cuál es el grado de participación que tiene una persona respecto a las consecuencias que tiene. Por ejemplo, yo les voy a poner un error garrafal que se comete en pensar que la causa de un accidente, la causa de un fallecido, así en términos causales, es porque no llevaba el cinturón de seguridad y falleció. Esa no es la causa del accidente, esa es la causa de la consecuencia que tuvo el accidente. Pero la causa del accidente pudo haber sido otra, porque no se respetó una señal pare, porque efectuó una maniobra indebida, no respetó una señal ceder paso, mantuvo una distancia no razonable y prudente respecto al vehículo que le antecedía, iba fumando, no iba atento a las condiciones del tránsito, pueden ser muchas. Por lo tanto, hay que hacer mucho la distinción entre uno y otro aspecto. Y así pongo yo, por ejemplo, algunos ejercicios. En este, por ejemplo, aquí, para ir soltando un poco la mente, este vehículo 2 adelanta al vehículo 1, pero lo adelanta indebidamente. ¿Por qué? Porque en sentido contrario circula el 3. Por lo tanto, el 2 con el 3 colisionan. Y a raíz de esto, el 4 que ustedes ven acá, al ver que hay un accidente, desvía su trayectoria para no colisionar con el 3 o chocar con el 3 y choca con un poste alumbrado público. Entonces, el ejercicio de quién es el participante directo activo, el directo activo, acuérdense que es aquel que tiene consecuencias y además tiene el mayor grado de participación en el accidente. ¿Quién me podría decir quién tiene mayor grado de participación en este accidente? Vamos a ver si alguien dice algo en el chat. Dicen por aquí, coinciden tres personas en el 2. En el 2 justamente. Por lo tanto, es un participante directo activo. ¿Ah? Y el 3 sería un participante ¿de qué tipo? Directo, Vamos a ver. pasivo, ¿no es cierto? Sí, pero responden también. Justamente. Bueno, así son este tipo de ejercicios, es para ir soltando un poco la mente, abriendo la mente. Ahí hay otro ejercicio, por ejemplo, el vehículo A, encandila al vehículo B, hay un proceso de encandilamiento aquí, de alumbramiento, a través de lo cual el vehículo B, ¿cierto? Para no chocar con C, desvía su trayectoria hacia la derecha y choca con un poste de alumbrado público. Aquí, este participante es un participante, era indirecto, activo, porque si bien no tuvo consecuencias, pero sí fue el que tuvo mayor grado de participación en el accidente, ¿cierto? Y este es un participante directo, pasivo. Directo porque tuvo consecuencias y pasivo porque no influyó a que el accidente se produjera. Bueno, estos casos son muy prácticos para trabajarlo. Aquí tengo otro ejercicio. Si pueden, le sacan una fotografía para que ustedes lo estudien, para que ustedes lo vean. Este involucra a 4 vehículos. Ustedes le pueden dar la interpretación que quieran. Hay uno que tiene un pare acá, otro tiene el paso, y pueden ir dando las distintas hipótesis que se pueden presentar. Aquí se pueden presentar muchas hipótesis de lo que hablamos anteriormente. Bueno, y de esa forma uno va soltando la mente y uno va estableciéndose ciertas hipótesis respecto de cómo puede ser un hecho de tránsito. Y hablamos ahora de la toma de datos. La toma de datos es un tema bastante frágil y muy pocas veces entendido y comprendido, ¿no?, por las organizaciones. Para tomar datos se requiere que se cuente con un kit básico de investigación. Yo siempre recomiendo a las organizaciones de por lo menos tener un distanciómetro, una regla, una wincha métrica, un odómetro métrico, una máquina fotográfica, que puede ser una máquina propiamente tal o el celular. Ahora el celular con muy buen zoom, tiene una muy buena tecnología, y por supuesto donde hacer el croquis. Pues nosotros lo que vamos a hacer, vamos a elaborar un croquis. Así que ese es un kit básico de investigación que debería tener alguien que investigue un hecho de tránsito.
¿Mm? El ciclo de toma de datos en terreno y el trabajo en gabinete, que es el que se realiza posterior, tiene etapas. Está primero el análisis del lugar del accidente, la observación, acuérdense, de lo general a lo particular. Vamos a aplicar el método, en esta observación, el método deductivo. Después viene la elaboración de croquis. Hay que hacer un levantamiento de un croquis. Después vamos a ver huellas, y no solamente huellas de frenada, podemos ver vestigios, otro tipo de huellas, rasgaduras, huellas en la carpeta de rodado, algún vestigio que se haya quedado, por ejemplo, un zapato de un peatón, manchas, manchas de sangre, restos orgánicos, distintas cosas, distintos tipos de huellas o indicios. También vamos a hacer el análisis de los daños y sistemas de los vehículos. Generalmente los daños u ocasionalmente los daños nos pueden entregar luces respecto a las causas del accidente, ¿eh? Eso es importante analizarlos. La toma de declaración a los participantes y testigos, porque hay que tomar declaración, y posteriormente el trabajo en gabinete. Este es el trabajo cíclico, el ciclo de toma de datos y trabajo en terreno que nosotros debemos ejecutar como metodología. Y ahora, ¿qué tipo de accidentes pueden ser investigados en este levantamiento de datos o cuando nos constituimos? Los distintos tipos de accidentes: colisiones, choques, volcamiento, atropello. ¿Mm? Claro, y nos van a entregar datos útiles si se dispone de una buena base de datos para ser analizado el hecho de tránsito. La importancia de la toma de datos. Bueno, tiene una importancia importante porque eso nos va a llevar a la reconstrucción del hecho. Cuando nosotros nos constituimos en el mismo día y a instantes después en el sitio del suceso a investigarlo, es distinto si nos constituimos 4 días o 5 días o si lo investigamos después. Pero ambos tienden, la recogida de datos y la interpretación de estos datos, ambos tienden a que reconstruyamos cómo ocurrió el hecho. Sepamos cómo y por qué ocurrió el accidente. Y algunas tomas de datos son, por ejemplo, reportaje fotográfico, medidas de visibilidad de la vía, análisis de la infraestructura, la señalización, verificar también las fases semafóricas para determinar quién pasó con luz roja del semáforo, por ejemplo. La elaboración de croquis es sumamente importante también el desarrollarla. Generalmente se hace a mano alzada, como se trata de un croquis, y la recomendación es que se haga aproximado a la realidad, también por cierta proporcionalidad. Por ejemplo, no podemos poner un grifo más grande que un vehículo, ¿ah? Se deben dibujar las líneas de edificación cuando corresponda, elementos de mobiliario urbano, rural, vale decir, poste alumbrado público, semáforo, refugios peatonales, etcétera. Ubicación de la posición final de los vehículos o del cadáver, si es que hay, ubicación de la zona o puntos de impacto, acotamiento de indicios y posiciones de testigos, obstáculos de visión. Estos son algunos de los puntos que deben ser considerados en la toma de datos de un accidente de tránsito cuando hacemos un croquis. Aquí hay un croquis, ¿cierto?, en donde se señala, por ejemplo, la posición de este vehículo. Aquí hay una huella, se toma también la longitud de la huella, la posición del vehículo, a cuánta distancia está, por ejemplo, de la línea de solera. Pues, lo ideal sería tomar 2 o 3 puntos del vehículo para que el vehículo no quede bailando. Siempre es bueno hacer levantamiento. Y los levantamientos de croquis o planimétricos siempre tienen que ir con la calle, la orientación de la calle, con el mobiliario urbano que hay, también hacia dónde está el norte magnético, y también una simbología de que qué queremos mostrar dentro del mismo plano o croquis. Aquí hay otro. Esta construcción está basada en el plano de ejes coordenados con y con X. Aquí, por ejemplo, hay un acotamiento de un vehículo, 2 o 3 puntos, es importante siempre tomar, y de acuerdo al eje de las abscisas y de las ordenadas. Y también el acotamiento de un cadáver que
que hay ahí. Como pueden apreciar, también está la línea de edificación, están los pasos de peatones, están las veredas, la línea de tensión, etcétera. Y también esto se puede hacer en zonas que son rurales. Se puede hacer también un levantamiento planimétrico con las cotas que se pueden tomar, o sea, las medidas que hay que fijar los vehículos después de ocurrido el accidente. Aquí se fijó, por ejemplo, un poste alumbrado público, la posición final de los vehículos. Esta es una vía bidireccional, puede ser una vía rural, urbana, pero alejada de la zona urbana o de la ciudad propiamente tal. Entonces, son elementos que así se pueden levantar también a través de un croquis con el norte magnético y con la simbología que indica qué cosa es el inmobiliario, cuál es el inmobiliario que está presente en este levantamiento de croquis que se hizo en el lugar. Y otros elementos que pueden aparecer en un sitio del suceso son huellas de neumático, la rodadura, el derrape, la frenada. Otros vestigios también pueden ser restos de infraestructura, elementos relacionados con la seguridad, por ejemplo, bandas de rodadura, la carga del vehículo, tratándose de un camión, por ejemplo, que se le cae la carga, que también pueden ser vestigios o pueden ser elementos que deben ser levantados. También puede haber líquido, sangre, aceite, líquido de refrigeración, líquido de freno. Esto ocurre mucho en los accidentes frontales. El aceite, líquido de refrigeración, donde el sistema motriz, el motor del vehículo, sufre serios daños. Descripción de huellas también, dónde está la huella final, el principio y el final de la huella, los puntos intermedios, dónde se puede quebrar la huella, los puntos donde existen discontinuidades de la misma, características de la huella y sacar fotografías, por supuesto. Hay otros datos adicionales que son fotografías aéreas, posiciones de donde se han obtenido las fotografías, indicarlas, coeficientes de rozamiento, pendiente de la vía, si es subida o es bajada, también. Y respecto de las huellas de frenada, que yo diría que es un tema y un capítulo importante a tratar. Existen varios tipos de huellas, que están las de fricción y están las improntas. A nosotros nos va a importar más las de fricción, que son las de deslizamiento o de frenado, y las de derrape. Las huellas de deslizamiento son aquellas huellas que se dejan sin rotación de la rueda. Y las huellas de derrape son aquellas que tienen deslizamiento y rodadura, que las vamos a ver en las próximas diapositivas, que son las llamadas huellas de ronceo, que le llamamos aquí en nuestro país. Esta es una huella de deslizamiento o huella de frenada, con bloqueo de ruedas, por ejemplo. Aquí hay una Víctor, muestra. disculpa que te interrumpa. Nos quedan 10 minutitos Ya, para la ronda de perfecto, preguntas. Por favor. perfecto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí hay huellas, características de huella de frenado. Aquí hay una característica, un quiebre, una huella que nos puede indicar que aquí fue el punto de impacto. Huella de derrape, que son muy características principalmente en curva, o de ronceo. Esta es una huella dejada en tierra. Estos son los vestigios que deben describirse dentro de una fotografía o un plano, que es lo que hablamos de líquidos, por ejemplo. Esta es una descriptiva de daño. La descriptiva de daño es importante hacerla dentro de un vehículo y podemos empezar por parte frontal, lateral izquierdo, lateral posterior. Y esa dividirla para ir haciendo los daños en cada uno de los tercios donde ocurrió el daño, donde se presentó el daño. Y también fotografía, una 8 o 9 fotografías en cada uno de los segmentos o ángulos del vehículo, que también es importante levantar. Y la entrevista también son útiles. Hay varias fases de la entrevista. El que entrevista tiene que ser empático, tiene que prestar atención a las omisiones o incongruencias de quien declara, no tiene que interrumpir a quien declara, y se puede hacer apoyar por croquis o situarlo en el lugar del accidente, que son puntos importantes. Y para la determinación de las causas, el por qué, existen muchos
muchas metodologías. Existe la metodología la de eh, razonamiento deductivo que yo les hablaba, y aquí les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para determinar una causa de este accidente, sabiendo que la causa del accidente es aquella estrictamente necesaria para que el accidente se produjera. Si faltara este fenómeno o esta condición o esta variable, el accidente no se habría producido. Por ejemplo, un participante A transita por una vía recta a 80 kilómetros por hora con la rueda de su neumático con la banda rodaduras desgastadas y en condiciones de lluvia. Al ingresar al cruce de calle es colisionado por el participante B que transita por la otra vía y no respeta la señal del paso. Fíjese usted que aquí hay varias cosas que se pueden ir sacando de esta narración: la lluvia, el estado de los neumáticos, el exceso de velocidad en zona urbana y no respetar la señal del paso. Pero dentro de cada una de estas variables, la única que produjo el accidente fue el no respetar la señal ceda el paso. Por lo tanto, esa es la causa suficiente para que el accidente se produjera. Y hay varios ejercicios de esta naturaleza, que es muy parecido al anterior. Aquí hay un cálculo matemático, pero lo importante es determinar la causa basal del accidente o de los hechos de tránsito, que es lo que nosotros vamos a necesitar. Y también hay otra metodología que no la voy a ver ahora, pero la deben conocer, el análisis de los 5 por qué, que es una metodología muy práctica también de investigación de un hecho de tránsito. Y este es un croquis. Aquí les voy a mostrar cómo se va haciendo un croquis y qué elementos voy incorporando. Acuérdense, norte magnético, la simbología respecto de una colisión de un vehículo y la investigación de un hecho de tránsito. Este documento, esta presentación se la vamos a enviar, ¿listo? Para que vean, esta investigación se hizo a través del análisis de los 5 por qué. También hay otro concepto, que es el concepto de la evitabilidad del accidente. Y aquí les voy a mostrar un accidente que investigué, que este accidente sí se pudo haber evitado. Por ejemplo, que el motorista hubiera ido a una menor velocidad y hubiera respetado una señal acá, señal semafórica, que tampoco la respetó. Y este es otro accidente que se los quiero mostrar antes que terminemos, del peatón, que son muy típicas. El peatón iba con su visual obstruida, miró para otro lado y es embestido por un bus. Así ocurren los accidentes. Así de sencillo. Bueno, y con esto voy a terminar porque ya los tiempos y la demanda de tiempo se agota. Como conclusión, eh, hay que aplicar técnicas de investigación de accidentes porque eso va a producir una explicación objetiva. Primero de la causa y después de cómo, vale decir, de la evolución del accidente de tránsito. Vale decir, hay que tener una buena información, una buena base de datos y cumplir con cada uno de los puntos básicos de la línea investigativa que les acabo de señalar. Bueno, en honor al tiempo, como ven, hay mucho que hablar y mucho que decir, pero los tiempos aquí son oro. Traté de ser lo más explícito posible. Ahora Muchas están las gracias, preguntas, Víctor. si... Sí, excelente presentación. Creo que todos nos quedamos un poco cortos con, con esta, con esta presentación. Vamos a ver si hay alguna consulta. Aquí, anteriormente, cuando tú mostrabas los protagonistas de estas escenas de accidente, alguien pregunta si los protagonistas indirectos pasivos son los testigos. No, no, estamos hablando de los participantes y que pueden ser testigos también. Los indirectos pasivos pueden ser testigos, pero también pudieron haber participado en el accidente sin necesariamente hayan tenido consecuencias y sin necesariamente hayan sido eh, los que tengan mayor grado de participación. Pero efectivamente son tratados en sede jurídica, en tribunales, generalmente como testigos, si se allanan, si se aprestan voluntariamente a prestar declaración.
Gracias, Víctor. Acá hay otra pregunta. Bueno, también quería decir que una persona levantó su mano y le pidió por favor que lo escriba en el chat porque no podemos dar la palabra porque tenemos la configuración pues, solo para el chat. Bueno, a ver, la siguiente pregunta dice así, dado la gran cantidad de cámaras de seguridad que existen, ¿estas son resolutivas o solo son de apoyo para una investigación? Les voy a mostrar, tenemos tiempo para... Yo Sí, dale. acabo de investigar un accidente de tránsito en Rancagua, donde un conductor no esperó la flecha verde para virar hacia la izquierda y colisionó a una camioneta. ¿Ah? La colisionó en la parte trasera. Y a raíz de esta colisión, esta camioneta que colisionó, este vehículo, volcó posteriormente y se produjo una muerte del acompañante. Y por suerte había dos cámaras, una cámara que es de la UOCT, de la Unidad de Control de Tránsito de Rancagua, y había una cámara que estaba un poco más alejada de un centro comercial. Ambas cámaras, ¿qué me permitieron a mí? Me permitieron establecer una velocidad aproximada de circulación del vehículo, de ambos vehículos, me permitió determinar cuál fue la causa basal del accidente, la necesaria para que el accidente se produjera, que estuvo claro que el vehículo que viró no esperó la flecha verde de luz verde, la flecha de luz verde para virar hacia la izquierda. Esa fue la causa del accidente. Y se pueden establecer desde esta investigación y de cámara una multiplicidad de otras causas que son desencadenantes y que pueden ser también concurrentes. Interesante, muchas gracias, Víctor. Aquí más que una pregunta y un comentario y nos cuentan que dice que es Héctor Vázquez nos dice que es muy importante que el informe que uno elabore como investigador no se emitan o concluya con juicios de valor y ojo que el relato debe ser pasado y no presente. Justamente, él está confirmando algo que dije en la tercera o cuarta diapositiva, que uno debe valerse de hechos objetivos. Aquí no aplican ni los juicios de valor ni las interpretaciones. Muchas gracias, Víctor. Acá hay una pregunta. Dice, en el caso de un ciclista que llega a la esquina primero que un conductor de vehículo, ambos por la misma vía, ¿quién tiene prioridad para seguir avanzando o girar? Bueno, ahora hay zonas ciclistas que se ubican delante en un cruce de calle. No sé si ahora, Gracias. si estas son las facilidades ciclísticas que hay, así como hay Visibox. facilidades peatonales. En ese caso tiene la prioridad el ciclista. Y ahora, si el ciclista está por delante del vehículo, para decir que antecede al vehículo, el ciclista tiene la preferencia. Porque estamos hablando que va por la misma pista de circulación, ¿cierto? Y el ciclista, si se sitúa adelante, la prioridad la va a tener el ciclista. Si el ciclista se sitúa a un costado, por la misma pista, por ejemplo, por la primera pista y al lado del conductor, el ciclista está el conductor o el ciclista están contraviniendo la norma. Uno, ¿por qué? Porque si el conductor llegó antes al cruce de calle y el ciclista se aproxima por su derecha, corre el riesgo. Corre el riesgo porque está ocupando la pista de circulación del conductor o del vehículo. Ahora, si el ciclista estuvo antes de llegar a la intersección, se aproximó antes a la intersección, el ciclista es el que tiene la prioridad. Sí, muchas gracias, Víctor. Acá hay una pregunta que la voy a hacer, hay dos preguntas que la voy a hacer en uno. ¿Sí? Carlos Godoy nos pregunta quiénes pueden realizar un informe de investigación y otro usuario nos pregunta que en el interior del mall, ¿quién realiza la investigación? Y podemos decir que cualquier persona de la empresa puede realizar la investigación si está capacitado, pero le voy a dejar la respuesta a Víctor. Una investigación para efectos de investigación organizacional dentro de la empresa, cualquier empresa está capacitada para realizarlo. Y para eso requiere, por ejemplo, un requisito importante es establecer una metodología de análisis causal. Es sumamente importante. Lo segundo es recoger los datos lo más pronto. La inmediatez en la investigación de un accidente de tránsito, que se le tome declaración a testigos, a los participantes, ojalá concurrir al sitio de suceso, es sumamente relevante para la investigación de un hecho de tránsito. Y Víctor, acá otra pregunta, nos cuentan del caso anterior que comentaste. En ese caso, ¿la velocidad de la camioneta influye en la decisión final, aunque la causa basal haya sido que viró sin esperar la luz? Influye, influye, porque
en sede judicial se está acusando al que viró por cuasi delito de homicidio. Aquí estamos hablando de una cosa que fue la causa y la otra que fue la causa de la consecuencia. La consecuencia fue el fallecimiento. Pero si la camioneta venía fuerte, a la que impactó este vehículo, la camioneta venía fuerte a gran velocidad y a consecuencia de esa velocidad vuelca, estaríamos aminorándole cierto grado de participación o responsabilidad en sede tribunal a quien vira indebidamente. Porque no sería ya un cuasi delito de homicidio, porque el fallecimiento de la pasajera de la camioneta no se debió a la causa propiamente tal, sino que se debió al exceso de velocidad de la camioneta. Perfecto, Eso, gracias. ese es el juicio que puede tener un perito, y eso lo tiene que valorar, ¿no?, con elementos sustentables el juez. Y eso se llama juicio, establecer juicios, pero juicios reales. Así es. Víctor, acá hay otra pregunta, pero esta yo creo que es más para mí, que nos dice, para hacer el curso de investigación de accidentes viales, ¿cuáles son los contactos? Bueno, nosotros como Mutual, en coordinación con SEA, tenemos un curso disponible para nuestros adherentes y nos pueden llegar a través de su equipo Mutual, pueden darles esta inquietud y ellos se comunican con nosotros y nosotros podemos hacer una coordinación para realizar este curso de investigación de accidentes. No sé si alguien más tiene otra pregunta, si no yo dice muy bueno el curso, pueden hacer una segunda etapa. Vamos a ver si podemos hacer una segunda parte Y nos damos un de poquito este más de webinar. tiempo. Sí, vamos a tomar un poquito de tiempo, dice. Muchas gracias, excelente presentación de don Víctor. Yo quería hacer una pregunta más que nada como de pregunta-consejo para las empresas que están aquí hoy con nosotros. Em, ¿Cuál sería como tu consejo a las empresas para realizar gestión sobre la seguridad vial o medidas de control que surgen de este siniestro, de un siniestro de tránsito? Porque no hay una obligación legal o no hay una obligación legal. Esa es la consulta, Víctor. ¿Cómo podemos aconsejar a las empresas acerca de esta obligación? Sí. Sí, mira, efectivamente, las empresas no están obligadas a hacer una investigación tan exhaustiva como esta. Así es. ¿Ah? Pero las empresas ya cuando se sienten afectadas porque llegó una querella o una demanda de la contraparte, se empiezan a preocupar y ahí o realizan la investigación. Generalmente no la hacen ellos, contratan en equipos de investigadores, empresas para que hagan la investigación. Pero yo creo que como medida de control y preventiva y mejor medida de gestión, siempre es bueno investigar un hecho de tránsito y también los cuasi accidentes de tránsito. Fíjese que los cuasi accidentes de tránsito que hablamos, por cada 100 cuasi accidentes de tránsito que se producen, ocurren 2 o 3 accidentes con consecuencias. Por lo tanto, también es bueno investigarlo porque son muchos más los cuasi. Vale decir, aquellos que no se, favorablemente, podría yo decir, favorablemente no se produjeron consecuencias. Pero es bueno investigarlos porque detrás de cada uno de esos hechos, de esos cuasi, puede levantarse una alerta, una alarma, que algo va a ocurrir, que algo va a ser importante destacar. Gracias, Víctor. Y ahí tengo alguien, ya ocupando los últimos minutos, nos pregunta si la ley CATI ayudaría en las investigaciones cuando ya se empieza a aplicar. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿Ayudaría en la investigación en la ley CATI? La ley CATI es una herramienta que va a permitir que va en un plan piloto que en muchos cruces de calle, por ejemplo, o en sectores en vías de alto flujo o corto flujo, dependiendo de la accidentabilidad que haya, se van a instalar cámaras. Se van a instalar cámaras. Entonces, eso va a ayudar mucho Yes. a levantar información, una evidencia objetiva respecto a cómo ocurrió el accidente y respecto a las causas basales de los accidentes. Sí,
Así es. Muchas gracias, Víctor. Y voy el último comentario, más que un comentario para nosotros, para el webinar, es gracias, ya que como Cristian Montaca dice que como bombero y operador de trauma, le damos otra mirada al ser un respondedor de emergencia. Así que qué bueno que este webinar haya sido de utilidad para todos ustedes y ya que varios han hecho la consulta, claramente esto se les va a enviar la presentación para todos quienes están inscritos y estuvieron presentes hoy, les enviaremos esta grabación. Así que muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a Víctor por su tiempo y por todos estos nuevos conocimientos que nos dio para nosotros y para todas nuestras empresas. Así que muchas gracias a todos. Muchas Cualquier gracias a cosa, todos. estamos en contacto. Muchas Y gracias, Víctor. un Hasta luego. gusto